Imaginen un aula polvorienta en un barrio pobre de Nueva York a finales de los años 40. Un niño delgado y desaliñado de 8 años, con ojos marrones llenos de sueños imposibles, levanta tímidamente la mano para responderle al profesor. Tartamudea, tropezando con las palabras, mientras intenta explicar un sencillo problema de matemáticas. La clase estalla en una carcajada cruel, y la profesora, una mujer con el rostro endurecido por la rutina, suspira con desdén. «Siéntate, Chuck Finney. Eres demasiado estúpido para esto. Acabarás barriendo calles como tu padre». Las palabras cortan como cuchillos, resonando en el humillante silencio que sigue. El niño agacha la cabeza con lágrimas calientes rodando por su rostro, mientras sus compañeros se burlan. «Tonto, tonto». ¿Cómo puede un niño, que ya lleva el peso de la pobreza sobre sus frágiles hombros, ser aplastado así por adultos que deberían protegerlo? Esta injusticia visceral, esta semilla de dolor sembrada en la inocencia, nos indigna. ¿Cómo puede el mundo permitir que se ridiculice el futuro de un alma tan pura? ¿Y si este niño, tildado de estúpido, un día se convirtiera en millonario y transformara la vida de miles de personas necesitadas? Charles Francis Finney, más tarde conocido como Chuck Finney, nació el 4 de abril de 1931 en el seno de una familia irlandesa de clase trabajadora en Elizabeth, Nueva Jersey. Su infancia estuvo marcada por la Gran Depresión, un período de escasez que aún resonaba en las calles obreras de la ciudad industrial. Su padre, un fontanero honesto pero mal pagado, y su madre, una ama de casa dedicada, luchaban por mantener a sus 4 hijos en un apartamento estrecho, donde el olor a tostadas se mezclaba con el olor a humedad de las paredes. Chuck, el menor, creció recorriendo las calles adoquinadas, recogiendo botellas vacías por unos centavos que ayudaban a llevar comida a la mesa familiar. Desde pequeño aprendió el valor del trabajo duro. A los 10 años vendía periódicos en esquinas concurridas, gritando titulares sobre la Segunda Guerra Mundial a los trabajadores apresurados que apenas lo miraban. La escuela, sin embargo, era un campo minado. Elizabeth era un pueblo de inmigrantes, donde acentos irlandeses como el de Chuck eran ridiculizados. Sus profesores, sobrecargados de trabajo e impacientes, no lo veían como un estudiante prometedor, sino como un reflejo de la pobreza que asolaba la comunidad. Chuck no era lento. Su mente rebosaba de curiosidad por el mundo más allá de las fábricas de algodón y los muelles. Devoraba cómics y relatos de aventuras que tomaba prestados de la biblioteca municipal, soñando con viajes por el océano y tesoros escondidos. Pero su dislexia no diagnosticada convertía las letras en enemigos traicioneros, lo que le hacía tartamudear al leer en voz alta. Sus compañeros, niños de familias similares pero con más tiempo para jugar, lo aislaron, llamándolo el irlandés tonto. Estas burlas no fueron pasajeras, se arraigaron, creando una timidez que lo obligó a refugiarse en las sombras. A pesar de esto, Chuck poseía una resiliencia innata, forjada por las lecciones de honestidad y perseverancia de su padre. Su padre, Bob Finney, un hombre de manos callosas y corazón generoso, contaba historias de su tierra natal, Irlanda, donde la hambruna había obligado a emigrar. «Hijo, el dinero va y viene, pero el carácter permanece», decía mientras reparaba tuberías en casas ajenas. Su madre, Helen, complementaba esto con su ferviente fe católica, llevando a Chuck a la misa dominical en la iglesia de San Patricio, donde absorbió preceptos de compasión por los menos afortunados. Estas raíces éticas serían la base de su vida posterior, pero en la infancia solo sirvieron para amortiguar sus caídas diarias. A los 17 años, con el fin de la guerra, Chuck se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una decisión impulsiva para escapar de la monotonía de la época de Isabel II.
Estacionado en Francia y Alemania, presenció las cicatrices de la devastación europea, ciudades bombardeadas, familias sin hogar y el horror silencioso de los campos de prisioneros. Como cabo de radio, operaba equipos que conectaban continentes, una ironía para el chico que una vez fue llamado tonto por fallar en ecuaciones simples. Allí, lejos de casa, Chuck comenzó a cuestionar el destino que le imponía la pobreza. Ahorraba cada dólar de su modesto salario, enviándole una parte a sus padres y guardando el resto en una lata de galletas escondida debajo de la cama. Fue durante su servicio militar que descubrió su fascinación por el comercio internacional. Comprando en tiendas libres de impuestos en bases estadounidenses, revendiendo cigarrillos y chocolates a turistas, amasó sus primeros $10,000, una fortuna impensable para un chico de la época de Isabel II. Desmovilizado en 1956, Chuck se matriculó en la Universidad de Cornell, financiando sus estudios con becas para veteranos y trabajos nocturnos como lavaplatos. Cornell, con sus edificios de ladrillo rojo y sus verdes campos en Ítaca, era un mundo desconocido para él. Sus compañeros, hijos de familias adineradas, debatían filosofía en cenas formales, mientras Chuck se esforzaba por descifrar textos académicos. Se graduó en 1959 con un título en administración hotelera, no sin contratiempos, calificaciones mediocres, noches sin dormir, corrigiendo ensayos con un diccionario a mano. Pero Cornell lo transformó. Allí aprendió no solo contabilidad, sino también la visión global de las economías interconectadas. El mundo es más grande que Elizabeth, pensó al ver el lago Cayuga por primera vez. Su carrera despegó tras el auge económico de la posguerra. En 1959, Chuck cofundó Duty Free Shoppers, DFS, con un compañero de clase de Cornell, Robert Miller. La idea era sencilla, pero revolucionaria. Vender productos libres de impuestos en aeropuertos internacionales a viajeros adinerados. Empezaron con un puesto en Honolulu, donde vendían relojes y perfumes a turistas estadounidenses. Chuck, con su acento de Nueva Jersey y su modestia, negociaba con proveedores asiáticos, volando en aviones ruidosos a Hong Kong y Tokio. Su intuición para los negocios era aguda. Veía oportunidades donde otros veían riesgos. En 1962, DFS se expandió a Europa y Chuck, que ya tenía 31 años, había creado una red de contactos que incluía a magnates del turismo y diplomáticos. La década de 1970 marcó un ascenso meteórico. DFS se convirtió en sinónimo de lujo asequible, con tiendas en aeropuertos de Sydney, Londres y París. Chuck, casado con su primera esposa, Clarine, y padre de 5 hijos, se mudó a una modesta casa en San Francisco, negándose a presumir. Conducía un coche usado, vestía trajes baratos y donaba anónimamente a orfanatos irlandeses, siguiendo las enseñanzas de su madre. Pero el éxito despertaba envidia. La competencia lo acusaba de prácticas depredadoras y los medios lo retrataban como el inmigrante afortunado, que había encontrado oro por casualidad. En su interior, Chuck luchaba con la culpa de su rápido ascenso. Mientras construía imperios, recordaba a los niños de Elizabeth que nunca abandonaron la calle. En 1982, tras una disputa con Miller, Chuck vendió su participación en DFS por una fortuna estimada en $520 millones. A los 51 años era millonario. No, un multimillonario en potencia, ajustado a la inflación. Pero en lugar de yates y mansiones, fundó en secreto Atlantic Philanthropies, una fundación privada para canalizar su riqueza. Inspirado por las cicatrices de la guerra y la pobreza de su juventud, Chuck se comprometió a donarlo todo durante su vida. «Tuve suerte», les confesó a algunos amigos. «Ahora es el momento de devolver el favor». Su filantropía comenzó discretamente: becas para estudiantes irlandeses, clínicas en comunidades asiáticas empobrecidas. Viajaba de incógnito, usando el nombre clave Atlantic para las negociaciones, evitando la atención que pudiera corromper su misión. Chuck Finney no era el típico magnate.
Alto, de cabello canoso y sonrisa tímida, prefería los hoteles económicos a las suites presidenciales. Sus hijos crecieron sin lujos excesivos, aprendiendo el valor del dinero gracias a sus modestas asignaciones. Clarín, su ancla emocional, apoyó su visión, aunque cuestionó su anonimato. «Tú construiste esto, Chuck. ¿Por qué ocultarlo?» Pero él insistió. Donar debería ser por impacto, no por mérito. A los 60 años, en 1991, Chuck ya había donado cientos de millones, financiando universidades en Irlanda y programas de salud en la Sudáfrica post-apartheid. Su otrora desconocida fortuna comenzaba a filtrarse a la prensa, presentándolo como el James Bond de la filantropía, un hombre que donaba miles de millones sin buscar elogios. Sin embargo, tras su fachada estoica, Chuck cargaba con las heridas de su infancia. Sueños recurrentes lo llevaban de vuelta a aquella aula, donde la risa del profesor resonaba como un veredicto. Canalizó este dolor en acciones concretas. En 1990 donó $50 millones a la Universidad de Limerick, creando becas para miles de jóvenes de orígenes humildes, una respuesta silenciosa a la tontería de antes. Sus asesores destacaron su férrea determinación. Las reuniones filantrópicas terminaban con él garabateando cheques en servilletas. «No ahorramos para el más allá», decía. A los 70 años, divorciado y vuelto a casar con la justiciera Françoise, Chuck aceleró el paso, vendiendo los activos restantes de DFS para inyectar miles de millones más en causas globales. Hoy, a sus 94 años, Chuck reside en un apartamento alquilado en San Francisco, con una modesta pensión y un reloj de pulsera de $15. ¿Su fortuna personal? Casi nula. Pero su legado es inconmensurable, más de $8.000 millones donados que han impactado la vida de 1 millón. De niño considerado tonto a arquitecto de oportunidades, Chuck Feeney personifica la redención a través de la generosidad. Su camino no es de venganza, sino de equilibrio, demostrando que la verdadera riqueza reside en ayudar a los demás. La entrada del antagonista en la saga de Chuck Feeney no provino de un rival corporativo ni de un espía internacional, sino de una fuerza más insidiosa y cotidiana, el defectuoso sistema educativo de mediados del siglo XX, personificado por la despiadada figura de la señora Margaret Harlan, su maestra de primaria en Elizabeth. Nacida en 1905 en una familia de clase media de Nueva Jersey, Margaret era una solterona de 45 años cuando conoció a Chuck en 1939. Con el pelo canoso recogido en un moño severo y gafas de montura metálica que magnificaban su mirada crítica, representaba al arquetipo de la educadora victoriana, disciplinada pero carente de empatía. Graduada con honores en educación del Rutgers Teachers College, Margaret había ascendido en la escala escolar mediante una combinación de eficiencia burocrática y conformidad social. En una época en la que la educación pública carecía de fondos suficientes y estaba segregada por clases implícitas, ella veía su papel no como un catalizador de sueños, sino como un detector de potenciales útiles para la fuerza laboral industrial. Margaret entró en el aula de la escuela primaria Lincoln como una centinela, con el sonido de sus tacones bajos resonando como un mazo. La clase de 35 niños, en su mayoría hijos de inmigrantes irlandeses e italianos, estaba sentada en pupitres de madera astillada, con el aire cargado de tiza y sudor. Para Margaret, estos estudiantes no eran individuos. Eran estadísticas en un informe anual del distrito escolar. Sus métodos eran rígidos: memorizar o morir. Las matemáticas se enseñaban mediante la repetición mecánica, la lectura mediante una fonética inflexible. Cualquier desviación, un acento, un tartamudeo, una respuesta creativa, se castigaba con miradas gélidas o anotaciones en los cuadernos de la asignatura. La sociedad no tiene paciencia con los débiles,
Predicaba en las reuniones de profesores, citando a los eugenistas contemporáneos como justificación velada de su elitismo. Chuck, de 8 años, se convirtió en un blanco inmediato. Su familia, con su padre desempleado intermitentemente debido a la depresión, apenas cubría los gastos básicos. La ropa remendada de Chuck y su almuerzo de pan con mantequilla lo marcaban como el pobre. Margaret, cuya propia juventud había estado marcada por las pérdidas económicas durante la crisis de 1929, proyectaba su amargura en los vulnerables. No veía en Chuck a un estudiante con dislexia latente, sino a un caso perdido, lento para las matemáticas, vacilante para recitar. En su visión distorsionada, él personificaba la carga del inmigrante, perezoso, incapaz de asimilar el sueño americano. Sus informes a los padres eran incesantes. Charles carece de aptitud intelectual, se recomienda formación profesional temprana. El villano no actuaba solo, formaba parte de un ecosistema tóxico. El director de la escuela, el señor Elias Thorne, un burócrata de 60 años con bigote encerado y trajes raídos, apoyaba a Margaret por su eficiencia. Presionado por los recortes presupuestarios estatales, priorizó las métricas, las tasas de aprobados, no el desarrollo integral. Los compañeros de Chuck, influenciados por el ejemplo de los adultos, amplificaron el tormento. Niños como Tommy Riley, hijo de un capataz de fábrica, lideraban cánticos de «tonto» en el recreo, convirtiendo el apodo en un arma colectiva. Margaret lo fomentaba indirectamente, ignorando las quejas y utilizando la humillación como herramienta pedagógica. La vergüenza forja el carácter, se justificaba en privado, haciéndose eco de las doctrinas pseudocientíficas de la época que etiquetaban a los niños pobres como genéticamente inferiores. La influencia de Margaret se extendió más allá del aula. Participaba activamente en la Asociación de Padres y Maestros local, donde difamaba a familias como los Finney en voz baja. No valoran la educación, el niño hace lo mismo. Esto aisló a Bob y Helen Finney, quienes, como inmigrantes recientes, temían enfrentamientos con la autoridad. Bob, con su ética de trabajo, intentó compensar llevando a Chuck a bibliotecas nocturnas, pero el daño ya estaba hecho. Margaret representaba al villano sistémico, el prejuicio de clase disfrazado de meritocracia, la rigidez institucional que aplasta los ánimos en nombre del orden. Su entrada en la narrativa no fue dramática, un día de otoño cualquiera, con hojas cayendo como confeti funerario, sino acumulativa, como un veneno de acción lenta. Años después, cuando Chuck regresó a Elizabeth como un veterano adinerado, buscó a Margaret, ahora jubilada en una modesta residencia de ancianos. La encontró frágil, a sus 80 años, rodeada de fotos amarillentas de estudiantes exitosos, todos de familias adineradas. Los preparé para la vida real, se defendió sin complejos. Chuck, con su fortuna en las venas, la perdonó en silencio, pero usó el encuentro como combustible. La villana no era solo Margaret, era su legado, escuelas con fondos insuficientes que aún etiquetaban a los niños pobres como tontos. En su filantropía, Chuck atacaría esto, donando miles de millones a la educación inclusiva, creando programas que diagnostican la dislexia y ofreciendo becas a miles de Chucks olvidados. La profundidad del antagonismo de Margaret residía en su ceguera autoimpuesta. Moriría en 1985 sin saber que el chico al que había humillado había fundado imperios. Sin embargo, su reinado de terror educativo persistió con estadísticas desalentadoras. Tasas de abandono escolar del 40% en distritos pobres como Elizabeth. Chuck, en unas memorias inéditas, la describiría como el primer obstáculo que me enseñó a escalar muros. La villana entró no con trompetas, sino con el crujido de la puerta de un aula, instalándose como una sombra permanente. Su crueldad no era sádicamente maliciosa,
sino indiferente. El pecado capital contra la humanidad. En un mundo donde los maestros forjan destinos, Margaret eligió derribar en lugar de construir, convirtiéndose en el espejo invertido del héroe en el que Chuck se convertiría. La primera injusticia cayó como un rayo en el otoño de 1939, cuando Chuck, de 8 años, se enfrentó al despiadado escrutinio de Margaret Harlan en una clase de aritmética. La clase de la escuela Lincoln estaba reunida alrededor de una pizarra agrietada, con la luz del sol filtrándose por las ventanas, empañadas por años de abandono. El tema eran fracciones básicas, dividir una manzana en partes iguales, una cruel metáfora para un niño que apenas veía fruta en su mesa diaria. Chuck, sentado en la tercera fila, con un suéter raído heredado de su hermano mayor, observaba con los ojos muy abiertos. Entendía el concepto intuitivamente. En casa, ayudaba a su padre a dividir su exiguo sueldo entre las cuentas. Pero cuando Margaret pidió voluntarios, el corazón de Chuck se aceleró. «Lo sé», pensó, levantando la mano con frágil confianza. Margaret, de pie como una estatua de granito, recorrió con la mirada la sala y se posó en él. «Finny, ven a la pizarra». Su tono era neutral, pero cargado de cínica expectación. Chuck avanzó arrastrando los pies, con la tiza en la mano temblorosa, mientras 34 pares de ojos lo clavaban en la mente. «Divide 3-4 en 2 partes iguales», le indicó. Chuck dudó. Su dislexia no diagnosticada confundía los números, convirtiendo el 3 en una E distorsionada en su mente. Tartamudeó. «¿Es mitad y mitad?» La sala estalló en risas ahogadas. Tommy Reilly, el matón de la clase, chilló. «¡Idiota! Es 3-8». Margaret no intervino. En cambio, se cruzó de brazos, con una leve sonrisa curvando sus labios. «Siéntate, Charles. Tu respuesta es insuficiente. Quizás deberías conformarte con barrer calles como tu padre». Las palabras cayeron como plomo fundido. Chuck se quedó paralizado, la tiza resbalándose de sus dedos y haciéndose añicos en el desgastado suelo de linóleo. La risa colectiva creció, un coro de hienas jóvenes, mientras volvía a su asiento a toda prisa, con la cara enrojecida. Lágrimas ardientes brotaron de sus ojos, pero se las tragó, mordiéndose el labio hasta que sangraron. Margaret continuó la lección como si nada hubiera pasado, elogiando las respuestas de los niños de familias más estables, hijos de gerentes de fábrica con lápices afilados y almuerzos envasados. Para Chuck, esto no era una simple corrección, era una sentencia. «Tonto» resonaba en su cabeza, un veredicto público que lo había despojado de su dignidad ante los ojos de sus compañeros. La injusticia se agravó. En casa, Bob Finney, exhausto tras un día reparando tuberías en una fábrica de algodón, escuchó el relato desastroso de su hijo. «Dijo que soy estúpido, papá, como tú». Bob, con los ojos enrojecidos por el cansancio, lo abrazó fuerte. «No escuches eso, hijo, eres tan listo como un zorro irlandés», pero el daño ya estaba hecho. Helen, rezando el rosario en la cocina tenuemente iluminada, murmuraba oraciones pidiendo guía divina, pero el miedo a enfrentarse a la escuela, los inmigrantes temían la deportación o el estigma, los silenció. La familia Finney, ya desbordada por la depresión, ahora soportaba el peso de una humillación colectiva. En la escuela, las repercusiones fueron inmediatas y brutales. Durante el recreo, Tommy y su manada rodearon a Chuck cerca del columpio oxidado. «Oye, idiota, ¿quieres dividir mi ponche en fracciones?» Un empujón lo tiró al polvo, con las rodillas raspadas sangrando como trofeos de la derrota. Las chicas, lideradas por una chica llamada Elsie, susurraron: «Ni siquiera sabe leer bien, terminará mendigando». Margaret, observando desde la ventana del segundo piso, no intervino. Las veía como lecciones de la vida real. Su informe trimestral al director Thorne catalogó a Chuck como de bajo nivel intelectual, apto para trabajos manuales.
Esta clasificación basada en un incidente aislado lo condenó a tareas serviles en las clases posteriores, limpiar pizarrones en lugar de resolver problemas, una segregación sutil que reforzaba el círculo de la pobreza. Esta injusticia inicial no fue un caso aislado, fue un microcosmos de un sistema educativo estadounidense deficiente, donde los niños de clase baja eran sistemáticamente infravalorados. Estudios de la época, como los informes de la Comisión para la Educación de los Pobres de 1940, documentaron tasas de fracaso del 60% en los barrios obreros, atribuidas no a defectos estructurales, sino a deficiencias innatas. Margaret, influenciada por tales narrativas, perpetuó el prejuicio. Los inmigrantes irlandeses, como los Finney, eran vistos como tercos, incapaces de asimilarse. Chuck, en consecuencia, internalizó la vergüenza. Se pasaba las noches llorando bajo las sábanas, cuestionando su valía. ¿Por qué soy así?, susurraba al techo agrietado. El impacto se extendió a la dinámica familiar. Bob, sintiéndose inadecuado, duplicó los turnos, dejando a Chuck con una niñera mayor que le contaba cuentos de hadas irlandeses para distraerlo. Helen intentó darle clases particulares a domicilio con un libro de iniciación, pero su limitada alfabetización, apenas había leído gaélico en su juventud, solo agravó su frustración. Sus hermanos mayores, que trabajaban en fábricas a los 14 años, lo incitaban con dulzura. «Estudia, hermanito, o serás como nosotros». La injusticia se extendió así al núcleo familiar, erosionando los lazos con la duda. Años más tarde, ya como filántropo multimillonario, Chuck reflexionaría sobre este momento en sus diarios privados. Esa tiza rota fue mi primera lección de injusticia. No fue culpa mía, sino de un sistema que castiga la vulnerabilidad. Canalizaría esta experiencia hacia reformas educativas, donando millones a programas de detección temprana de dislexia en escuelas pobres. La señora Harlan, ajena a todo, continuó su carrera. Ascendió a coordinadora de distrito en 1950 y difundió su pedagogía punitiva a cientos de personas. Su injusticia inicial contra Chuck no fue vengada directamente, sino transformada en un legado: becas para miles de niños desfavorecidos, asegurando que ningún tonto se quedara atrás. Sin embargo, esta herida primaria marcaría a Chuck para siempre, un recordatorio de que la verdadera crueldad reside en la indiferencia institucional. La profunda caída de Chuck Finney no se debió a una bancarrota repentina ni a un escándalo financiero, sino a una espiral emocional y social desencadenada por la humillación escolar, que lo atravesó como una sombra durante su adolescencia y juventud. Tras el incidente con Margaret Harlan, a los 8 años, Chuck se sumió en un abismo de autodesprecio que lo aisló de sus compañeros y de las oportunidades. La escuela, que antes era su puerta de entrada al mundo, se convirtió en una prisión. Sus calificaciones se desplomaron de sobresalientes a reprobatorias en asignaturas clave. Faltaba a clase, fingiendo dolores de estómago para evitar el escrutinio. Sus padres, Bob y Helen, lo atribuyeron a una fase de chicos, pero vieron cómo se apagaba la chispa en sus ojos. A los 10 años, Chuck abandonó el equipo de béisbol de la escuela. Era un buen bateador, pero un error al salir corriendo devolvió el cántico de tonto, lo que provocó que se le cayera el bate en el campo embarrado. La adolescencia profundizó la espiral descendente. Elizabeth, con sus humeantes acerías y calles abarrotadas de desempleados tras la Gran Depresión, ofrecía pocas escapatorias. A los 12 años, Chuck empezó a trabajar como repartidor de periódicos, pedaleando una bicicleta oxidada en las frías mañanas. El dinero le ayudaba en casa, pero el aislamiento aumentaba. Amigos de la infancia como Tommy Reilly lo excluían de las pandillas callejeras, prefiriendo a chicos inteligentes para juegos de cartas con apuestas. Chuck
Pasaba las noches solo en el húmedo sótano, dibujando mapas de tesoros imaginarios, una vía de escape a un mundo donde la inteligencia no se medía con fracciones. Su dislexia, aún invisible, convertía las tareas en pesadillas, copiaba las respuestas de sus compañeros por miedo a la confesión, lo que le hacía acumular una culpa persistente. A los 14 años, la caída alcanzó su punto más bajo para la familia. Bob Finney perdió su trabajo estable en una acería, víctima de la automatización incipiente. La familia se mudó a un apartamento aún más pequeño en Ironbound, un enclave portugués que apestaba a pescado enlatado. Helen enfermó de estrés. Su tos crónica fue diagnosticada como bronquitis nerviosa. Chuck, sintiéndose culpable, si fuera menos tonto, papá no tendría que trabajar tanto. Escapó a los muelles, a ver los barcos zarpar hacia Europa. Allí, escuchó historias de marineros sobre fortunas en tierras lejanas, sembrando semillas de ambición, pero también de desesperación. Experimentó su primera racha rebelde. Robó una caja de cigarrillos de una tienda, no por adicción, sino por ira. Fue atrapado, humillado por el dueño italiano, quien lo llamó ladronzuelo irlandés tonto. La policía juvenil lo liberó con una advertencia, pero el incidente lo marcó como un delincuente potencial a los ojos de la comunidad. El instituto era un torbellino. En el instituto Elizabeth, los profesores heredaron el expediente de Margaret, tachándolo de problemático. Lo asignaron a clases de formación profesional, carpintería y mecánica, lejos de ciencias y humanidades. «No tienes cabeza para los libros», dijo el consejero, un hombre calvo que olía a tabaco. Chuck se rebelaba en su interior, leyendo vorazmente en secreto Mark Twain, aventuras de piratas que reflejaban su ansia de escape. Pero en el exterior se hundía. Peleas esporádicas, malas notas, una suspensión por insubordinación tras interrogar a un profesor sobre historia irlandesa. A los 16 años salió brevemente con Rosie, hija de un panadero. Ella lo dejó después de que él no la ayudara con su tarea de álgebra, susurrándole: «Eres buena persona, pero demasiado tonta para mí». La guerra lo salvó, pero no de inmediato. Alistado a los 17 años, Chuck esperaba redimirse en la Fuerza Aérea, pero el entrenamiento básico en Lackland, Texas, revivió sus traumas. Los instructores gritaban «¡Idiota!» ante los errores del código de radio, haciendo eco de Margaret. Estuvo a punto de desertar, pasando las noches en tiendas de campaña calurosas, llorando en silencio. Estacionado en Europa en 1948, la soledad empeoró. Las cartas de casa hablaban de Bob enfermo y Helen agotada. Chuck acumuló deudas en bares de París, bebiendo para disimular su incompetencia. Su primer ascenso a cabo llegó por suerte, un colega herido, no por méritos, lo que reforzó su autocrítica. A los 20 años consideró el suicidio, de pie en el puente de Londres durante una excedencia, contemplando el turbio Támesis. «Soy un fracaso», pensó, recordando la tiza rota. En 1951, de regreso a Estados Unidos de visita, tocó fondo. Descubrió que Helen había sufrido una crisis nerviosa y había sido hospitalizada por depresión. Bob, encorvado por la artritis, suplicó: «Vuelve a casa, hijo. Termina la escuela». Pero Chuck, avergonzado, se volvió a alistar y huyó a Asia. Allí, en bases militares en Japón, tocó fondo. Perdió sus ahorros en una partida de póker y se despertó en una zanja con resaca y $0. Un capellán católico lo encontró, ofreciéndole una Biblia y las palabras: «Dios usa a los quebrantados». Este encuentro anónimo sembró la duda en la narrativa del fracaso. La profunda caída moldeó a Chuck. Inseguridad crónica, aversión a ser el centro de atención, una generosidad compulsiva como penitencia. Años más tarde, ya multimillonario, donaría a la salud mental de veteranos, reconociendo su propia oscuridad. El ascenso llegaría, pero el descenso lo humanizó,
demostrando que incluso los héroes rozan el abismo. El momento de máximo dolor en la odisea de Chuck Finney no estalló en campos de batalla ni en salas de juntas, sino en una noche lluviosa de 1952, en una base aérea aislada de Filipinas, donde el peso acumulado de años de humillación, pérdida y autodesprecio culminó en una crisis existencial que casi lo destruyó. A los 21 años, Chuck era un cabo de radio experimentado, pero estaba destrozado por dentro. La lluvia tropical golpeaba el techo de hojalata de su tienda como acusaciones incesantes, mientras los truenos resonaban con las risas de la infancia. Estaba solo, con amigos en un pueblo cercano, bebiendo San Miguel, acurrucado en un colchón húmedo, con una botella medio vacía de whisky barato a su lado. Todo convergió esa noche. Una carta de casa, arrugada en su bolsillo, anunciaba lo peor. Helen Finney, su devota madre, había muerto de neumonía agravada por el agotamiento a los 48 años. Preguntó por ti hasta el final, hijo. Dijo que eras el más inteligente de la familia, había escrito Bob con letra temblorosa. Chuck, que enviaba la mitad de su sueldo a casa pero rara vez llamaba, sintió el golpe como una bayoneta. Helen, con su rosario y sus canciones irlandesas, era su ancla, la mujer que lo había defendido de las burlas del patio de recreo, tejiendo sueños en las noches de escasez. Su muerte no fue solo dolor, fue culpa visceral. La maté con mi debilidad, pensó, reviviendo el incidente con Margaret, la tiza rota, el burro que resonaba como una profecía. Si él hubiera estado mejor, más presente, ella habría vivido. El dolor se ramificó, los recuerdos lo inundaron. El aula de 1939, las risas cortantes, los recreos de los puñetazos y la expulsión, el robo a los 14, la mirada de decepción de Bob. En la Fuerza Aérea, los ascensos parecían caridad, no logros. Veía a colegas inteligentes de la Ivy League ascender mientras él se estancaba. Una discusión reciente con un superior, que lo había llamado irlandés lento por un error de transmisión, había reavivado las heridas. Chuck se levantó, tambaleándose hacia la puerta de la tienda, con la lluvia empapando su fina camisa. Gritó al vacío: «¿Por qué? ¿Por qué soy así?» El whisky le quemó la garganta, pero no el alma. Imaginó a Helen en su lecho de muerte, susurrando: «Eres suficiente, Chuck». Pero la voz de Margaret se distorsionó, demasiado estúpida. La crisis física llegó a oleadas, vómitos en el suelo de tierra, manos temblorosas al romper fotos familiares. Él, a los 10 años, con Helen en un picnic precario. Bob, sonriendo a pesar de su calvicie prematura. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que se filtraba por la rendija de la puerta. Consideró su arma reglamentaria, una Colt 45 guardada en el armario, imaginando el final. Una bala que silenciara el caos interno. Nadie lo echaría de menos. Razonó, enumerando sus fracasos. El romance fallido con Rosie, las cartas sin enviar, el futuro incierto tras el alistamiento. La soledad era absoluta. Ni siquiera llegaban cartas de sus hermanos, ocupados con sus propias luchas. Pero en el punto álgido de su agonía, un fragmento de recuerdo le asaltó. Helen en la cocina, arrodillada, rezando: «Dios, haz de Chuck un buen hombre, no uno de oro». Cayó de rodillas, imitándola, con el rosario imaginario entre los dedos callosos. Un sollozo le arrancó del pecho, no de desesperación, sino de rendición. «Ayúdame, madre, no puedo soportarlo». La lluvia amainó, como si el cielo la oyera. Chuck se metió en la cama, exhausto, durmiendo sin soñar por primera vez en meses. Al amanecer, el dolor extremo había pasado dejando cicatrices. Quemó la carta de Bob en una lata, un ritual de purgación. Días después, regresó a Europa, pero con un propósito renovado: ahorrar para Cornell, honrar a Helen con acciones. Años más tarde, como filántropo, Chuck le describiría esa noche en confianza a Françoise. «Fue entonces cuando morí y renací. El dolor extremo me enseñó que el sufrimiento no define, sino que refina.
Canalizaría esto en donaciones para salud mental, becas para viudas pobres, miles de Helens salvadas indirectamente. Este punto álgido del sufrimiento no fue dramático para el mundo, sino transformador para Chuck. Emergió más resiliente y su futura generosidad, un tapiz tejido a partir del dolor. El multimillonario que alcanzaría una fortuna de $8.000 millones, nació allí, en la tienda de campaña bajo la lluvia, demostrando que tocar fondo puede ser un trampolín al cielo. El descubrimiento crucial de Chuck Feeney, o su motivación transformadora, se produjo una mañana brumosa de 1956 en los jardines de la Universidad de Cornell, donde, a los 25 años, tuvo una epifanía que redefinió su propósito, pasando de la mera supervivencia a un impacto global. Recién matriculado, financiado con las prestaciones de veterano y un modesto préstamo familiar, Chuck caminaba por el campus otoñal con el crujido de las hojas doradas bajo sus botas desgastadas. Llevaba una pila de libros de gestión hotelera, pero su mente vagaba hacia las sombras de la pérdida de Helen y la humillación de Elizabeth. ¿Qué hago aquí entre esta gente rica?, se preguntaba, sintiéndose un impostor entre estudiantes de familias prominentes. El momento llegó durante una clase optativa de Economía Internacional impartida por el profesor Elias Hawthorne, un economista excéntrico, con acento británico y gafas torcidas. Hawthorne, superviviente del bombardeo de Londres, ilustró la posguerra con diapositivas amarillentas de la reconstrucción europea. El Plan Marshall, inyectando miles de millones en naciones devastadas y levantando fábricas de las ruinas. La filantropía no es caridad, proclamó. Es inversión en capital humano. $1 donado a la educación multiplica por 10 la productividad. Chuck, sentado atrás, sintió un sobresalto. Hasta entonces, su motivación había sido una sutil venganza contra los tontos, demostrarle a Margaret que valía la pena. Pero Hawthorne pintó un panorama más amplio, la riqueza como herramienta para la equidad, no para la ostentación. Después de clase, Chuck se acercó al profesor en su desordenada oficina, que apestaba a tabaco de pipa y papeles viejos. «Señor, vengo de la nada. Mi gente murió pobre. ¿Puede esto cambiar?» Hawthorne, percibiendo la urgencia en la mirada del veterano, compartió historias personales. Cómo donaciones anónimas lo habían llevado a Oxford, salvándolo de la pobreza de Londres. La verdadera motivación, Sir Feeney, no es acumular, sino distribuir, sea el Marshall de su mundo. Chuck se fue aturdido, caminando hacia el lago Cayuga. Sentado en un banco de madera, arrancó una página de su cuaderno y anotó: 1. Graduarse. 2. Crear un negocio. 3. Devolverlo todo a jóvenes como yo. Este descubrimiento no fue instantáneo, pero sí catalítico. Inspirado, Chuck devoró textos sobre filantropía. Andrew Carnegie, cuyo Evangelio de la Riqueza de 1889 predicaba que los millonarios debían ser administradores temporales de fortunas para el bien común. Vio paralelismos con su herencia irlandesa, colectas comunitarias durante las hambrunas. Su motivación se consolidó en 1958 durante unas prácticas en un hotel de las cataratas del Niágara. Al observar a turistas adinerados comprando recuerdos libres de impuestos, concibió DFS, un negocio que se beneficiaría de la globalización, pero con fines altruistas. «Ganaré para dar», prometió en una carta a Bob. La motivación se materializaba en acción. En Cornell, Chuck fundó un club para estudiantes desfavorecidos, recaudando fondos para becas modestas, su primer Atlántico en miniatura. Se graduó en 1959, no con laureles, sino con un plan: cofundar DFS con Robert Miller, utilizando las ganancias iniciales para donar anónimamente a orfanatos de Nueva Jersey. Cada contrato firmado, desde Honolulu hasta Hong Kong, era un ladrillo en el muro de la redención.
Pero el verdadero avance llegó en 1969, durante un viaje a Irlanda, la patria de sus ancestros. Caminando por las calles de Dublín, hogar de Joyce y Yeats, pero marcado por la pobreza posindependencia, Chuck visitó escuelas con financiación insuficiente. Una niña de 10 años, con ojos como los suyos, tartamudeó una respuesta incorrecta en una lección, haciéndose eco de su pasado. No es tonta, pensó, es invisible. Allí, bajo la lluvia de Dublín, prometió: mi fortuna para la educación, miles de becas para que ningún sueño se vea aplastado. Este impulso ético guió su ascenso. En DFS, rechazó las bonificaciones extravagantes e invirtió en empleados de orígenes humildes. A los 40 años, con la empresa valuada en millones, le confesó a Clarín: no se trata de nosotros, se trata de ellos. La Fundación Atlántica, fundada en secreto en 1982, tras la venta de DFS por $520 millones, se convirtió en su vehículo. Inicialmente, las donaciones se centraron en Irlanda, $100 millones para universidades, creando 10.000 becas para jóvenes desfavorecidos. Pagar por adelantado, su mantra inspirado en Hawthorne, significaba dar en vida, no después de morir. Los críticos preguntaban: ¿por qué el anonimato? Chuck respondió para sí mismo: para evitar la corrupción del ego. Su motivación evolucionó con el tiempo, de la reparación personal a una visión global. En 1990, se expandió a Sudáfrica, financiando la atención médica post-apartheid. En 2000, a Vietnam, ofreciendo becas a veteranos de guerra. A los 70 años, divorciado pero fortalecido, se casó con Françoise, quien compartía su pasión. Juntos visitaron proyectos, una escuela en Tangelo Park, Florida, donde el 100% de los niños pobres fueron a la universidad gracias a sus donaciones. El descubrimiento de 1956 perduró, generando $8.000 millones en donaciones hasta 2025. Chuck, en raras entrevistas, diría: la motivación es simple, yo era el idiota, ahora convierto a otros en genios. Esta epifanía en el campus de Cornell no solo lo elevó a él, sino a naciones. Prueba de que una lección puede cambiar el mundo. El camino de Chuck Finney hacia la superación personal fue meticuloso, forjado con una disciplina incansable y una visión estratégica que comenzó inmediatamente después de su epifanía en Cornell y se extendió a lo largo de décadas de desarrollo y generosidad. A los 25 años, en 1956, Chuck adoptó un régimen espartano. Se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar, compaginando las clases con los turnos de noche como lavaplatos en Statler Hall. Superó su dislexia mediante tutorías autoimpuestas. Grababa clases en un reproductor de casetes prestado y las repetía hasta dominarlas. El conocimiento es el antídoto contra la tontería, escribió en un diario de cuero desgastado. Sus compañeros notaron la transformación. El tímido veterano ahora debatía en seminarios, citando a Keynes con acento de Nueva Jersey. Su éxito profesional comenzó con DFS en 1959. Chuck y Miller abrieron su primera tienda en un aeropuerto de Honolulu, un cobertizo improvisado donde vendían relojes Rolex a turistas. Rechazado por los bancos tradicionales debido a su origen humilde, Chuck utilizó los ahorros de la guerra como capital inicial. $50.000 arriesgados en inventario asiático. Los fracasos iniciales lo pusieron a prueba. Un envío de perfumes estropeados por la humedad tropical costó miles de dólares, evocando pérdidas pasadas. Pero cambió de rumbo, negociando directamente con proveedores en Taipei y aprendiendo mandarín básico para regatear. El éxito es la adaptación, decía. A los 30 años, DFS facturaba $1 millón anuales. Chuck evitaba la ostentación, viviendo en un apartamento de una habitación en San Francisco y conduciendo un Ford usado. Personalmente, el camino implicó la reconciliación. En 1962,
Visitó a Elizabeth por primera vez desde su alistamiento. Encontró a Bob, envejecido pero orgulloso, en una casa modesta. Chuck donó anónimamente a la iglesia local, pagando las renovaciones con las que Helen había soñado. Se enfrentó a los fantasmas de la escuela. Al pasar junto al viejo Lincoln, ahora una reliquia, se comprometió a renovarlo en el futuro. La terapia informal llegó a través de Clarín, casada en 1960. Ella lo animó a verbalizar su dolor, convirtiendo la vergüenza en combustible. Sus 5 hijos nacieron durante este periodo, lo que lo afianzó. Por ellos, superó el pasado. La década de 1970 aceleró la trayectoria. DFS se expandió a 200 tiendas globales, valoradas en $100 millones. Chuck superó una crisis en 1974, un embargo petrolero que encareció los viajes, diversificándose en cruceros. Contrató mentores, como un ejecutivo hawaiano que le enseñó logística e invirtió en sí mismo. Cursó cursos ejecutivos en Harvard, donde a los 45 años se sintió valioso por primera vez. Pero la superación implicaba equilibrio, limitó los viajes, priorizó las cenas familiares y enseñó a sus hijos sobre la riqueza responsable. El punto de inflexión llegó en 1982, con la venta de DFS. A los 51 años, Chuck se embolsó $520 millones, pero en lugar de jubilarse, fundó en secreto Atlantic Philanthropies en Curazao. Superar no es una cima, es una meseta de generosidad, pensó. El camino ahora era filantrópico. Contrató a expertos de ONG, como la ex diplomática irlandesa Siobhan, para identificar las necesidades globales. Su primera donación importante, $50 millones a Irlanda, para salvar las divisiones sectarias con becas universitarias. Viajó de incógnito inspeccionando proyectos, una clínica en Belfast, donde niños católicos y protestantes estudiaban juntos. Los desafíos persistieron. El divorcio de Clarín en 1991 puso a prueba su resiliencia. A los 60 años, Chuck cuestionó su soledad, pero conoció a Françoise, abogada de derechos humanos, en 1998. Juntos superaron la burocracia. Las donaciones a la Sudáfrica post-Mandela requerían negociaciones con gobiernos corruptos. Chuck aprendió derecho internacional, adaptándose como lo había hecho en su época en DFS. A los 70 años, su salud se deterioró. Sufrió un infarto en 2001, pero se recuperó con fisioterapia rigurosa, emergiendo con más determinación. El dolor físico no es nada comparado con el dolor de la infancia. El viaje culminó en Giving While Living, su libro de 2013, coescrito con el periodista Gavin Murphy. En él, Chuck describe la superación de la adversidad como un ciclo: aprender, ganar, dar. Para 2025, Atlantic había donado $8.000 millones, beneficiando a 1 millón de personas, becas para 40.000 estudiantes desfavorecidos solo en Irlanda. Superó la adversidad no por riqueza, sino por su legado: universidades construidas, enfermedades erradicadas. A sus 94 años, en un apartamento alquilado, Chuck reflexiona: el camino es recto cuando otros te motivan. Su trayectoria demuestra que superar la adversidad es una maratón colectiva, cimentada con persistencia y propósito. El conflicto final de la épica explosión de Chuck Feeney estalló en 2010, a los 79 años, cuando su misión filantrópica chocó con fuerzas poderosas. Un consorcio de intereses corporativos y gubernamentales en Irlanda que amenazó con sabotear su monumental donación de $1.500 millones al sistema de salud pública, la mayor donación individual en la historia del país. Denominado Proyecto Atlántico, el plan pretendía construir hospitales y clínicas en zonas rurales empobrecidas, beneficiando a 500.000 ciudadanos de bajos ingresos, muchos de ellos descendientes de inmigrantes como los Feeney. Pero el conflicto no fue un simple desacuerdo, fue una batalla épica entre el altruismo anónimo y la codicia institucional.
Todo comenzó en Dublín, donde Chuck, operando a través de Atlantic Philanthropies, negociaba con el Ministerio de Salud. Había llegado de incógnito, como de costumbre, en un vuelo comercial, alojándose en un modesto hostal. Sus asesores, encabezados por Siobhan, presentaron el plan. $500 millones para el Hospital Mater, ampliando las salas pediátricas. El resto para redes rurales. Esto salvará generaciones, argumentó Chuck en una tensa reunión, con la voz ronca por la edad, pero firme. El ministro, Patrick O'Leary, un astuto político de 55 años, sonrió falsamente. Entre bastidores, O'Leary representaba al villano definitivo, una coalición de constructoras privadas, como el gigante Celtic Build, que presionaban para obtener contratos inflados. Veían el dinero de Chuck como una oportunidad para la malversación de fondos, licitaciones amañadas, sobornos para obtener aprobaciones. El primer golpe llegó con una filtración a la prensa. Un periodista del Irish Times, sobornado por Celtic Build, publicó: multimillonario estadounidense impone una agenda exterior en Irlanda. Chuck, antes anónimo, quedó expuesto. Circularon fotos borrosas de su juventud en Elizabeth, distorsionadas para retratarlo como el arrogante irlandés estadounidense. Ataques personales. ¿Cree que puede comprar nuestra soberanía? O'Leary, en discursos parlamentarios, cuestionó: ¿por qué no usar impuestos locales? Eso es neocolonialismo. Internamente Chuck estaba furioso. Esto coincidía con Margaret. Ahora lo etiquetan de tonto como intruso. Françoise, a su lado, advirtió: temen perder el control. El conflicto derivó en negociaciones. Celtic Build, liderada por el magnate Declan Murphy, un hombre de trajes caros y reputación de corrupto, propuso una asociación. Gestionarían la construcción por una comisión del 30%, inflando los costos en $300 millones. Chuck se negó. Mi dinero es para los pacientes, no para los bolsillos. Murphy respondió con obstrucciones, retrasos en los permisos ambientales, audiencias públicas manipuladas con falsos testigos que alegaban impacto cultural. En Cork estallaron protestas de AstroTurf, con carteles que decían «Manos irlandesas para fondos irlandeses». Chuck, aislado en un hotel neutral, pasó las noches revisando documentos, mientras su salud se deterioraba. La hipertensión le subía, recordándole el infarto de 2001. El clímax llegó en una audiencia parlamentaria en Leinster House en noviembre de 2010. Chuck testificó sin corbata, con su acento de Nueva Jersey contrastando con su formalidad irlandesa. Doné porque amo esta tierra, mis raíces. Crecí pobre, llamado burro. Esto es para los niños que no lo serán. O'Leary replicó: la generosidad con condiciones es control. Murphy, en la galería, susurró a sus aliados. El escándalo estalló cuando Siobhan descubrió correos electrónicos. O'Leary había recibido $2 millones en consultoría de Celtic Build. Chuck dudó en filtrarlo. No soy vengativo, pero Françoise insistió. La justicia es vencer. La batalla dio un giro con la presión internacional. Chuck movilizó aliados. Bill Gates, inspirado por él, tuiteó su apoyo. La ONU elogió el proyecto como modelo global. El escándalo estalló. O'Leary dimitió y Murphy fue acusado de fraude. En 2012 se firmó el acuerdo. Se destinaron $1.500 millones para la construcción de 20 clínicas. Celtic Build quebró y sus ejecutivos presentaron una demanda. El conflicto final le costó caro a Chuck. El estrés agravó su artritis, aislándolo socialmente. Pero salió victorioso, donando otros $2.000 millones a nivel mundial. El último villano fue el egoísmo sistémico, reflexionó. Esta batalla selló su legado, demostrando que la filantropía es una lucha por el bien común. La justicia poética en la trayectoria de Chuck Feeney se manifiesta como un ciclo divino de redención, donde el niño, una vez etiquetado como tonto en una polvorienta sala isabelina,
se convierte en el artífice de oportunidades para miles, transformando el guión de la humillación en un himno de generosidad que resuena a través de generaciones. A los 94 años, en 2025, Chuck reside en un apartamento alquilado en San Francisco, con una pensión anual de $60,000 y un reloj de pulsera de $15. Una elección deliberada, reflejo de la pobreza que lo formó. Su fortuna personal, desaparecida, pero el impacto, inmortal. Atlantic Philanthropies, que disolvió en 2020 tras donar la totalidad de sus $8,000 millones, transformó paisajes. En Irlanda, 50,000 becas educativas ayudaron a comunidades rurales a pasar del analfabetismo a obtener títulos universitarios, con tasas de graduación que aumentaron un 300%. En Tangelo Park, Florida, un barrio negro pobre, sus donaciones garantizaron la universidad gratuita para todos los estudiantes, una tasa de éxito del 95%, en comparación con el 20% a nivel nacional para las minorías. Justicia poética. El burro, de Margaret Harlan, ahora susurra al oído de los niños desfavorecidos: tú puedes. Este cambio no es casualidad. Cada donación, $1,000 millones para la salud en Sudáfrica, erradicando la tuberculosis en aldeas. $500 millones para los derechos LGBTQ+ en Australia, salvando vidas marginadas, es una réplica del dolor inicial. Chuck, en visitas anónimas a escuelas financiadas, se sienta entre estudiantes, escuchando sus tartamudeos superados por la tutoría inclusiva. Yo era tú, dice en voz baja con los ojos húmedos. Ellen, su madre fallecida, sonríe desde el más allá. Su rosario es ahora el telar de los legados. Bob, quien murió en 1978 orgulloso pero pobre, vería a sus nietos educados gracias al ciclo. Margaret Harlan, de estar viva, se enfrentaría a la ironía. Su estudiante inútil reconstruyó el sistema que ella perpetuó, donando $350 millones para la formación de docentes en pedagogía empática. La poética se adentra en las cifras humanas. Pensemos en María O'Connor, una niña de 12 años en Limerick, en 1995, huérfana de padre alcohólico, etiquetada de lenta por sus profesores, recibió una beca Atlantic. Hoy, a los 42 años, es neurocientífica y diagnostica dislexia en escuelas, combatiendo directamente el veneno de Margaret. O en Jamal Adebayo, en Ciudad del Cabo, en 2005, hijo de un minero, recibió tratamiento contra el VIH en las clínicas de Chuck, convirtiéndose en un cirujano que salva a 1,000 niños al año. Estos ecos forman un tapiz. 1 millón de vidas tocadas, 40,000 becas distribuidas, desigualdades niveladas. La justicia no es venganza, sino equilibrio kármico. La tiza rota de Chuck ahora construye imperios de tiza en las aulas modernas. En 2025, con Atlantic cerrado, Chuck se centra en la mentoría, conferencias virtuales para jóvenes filántropos. Su libro, Giving While Living, traducido a 20 idiomas. Rechaza honores, un título de caballero británico, y prefiere el anonimato. Pero ¿cuál es su último logro poético? Su quiebra personal, a los 89 años en 2016, cuando Atlantic anunció que no le quedaban activos. Moriré pobre, como empecé, declaró a Forbes con una sonrisa. Esto refleja la depresión de su infancia, cerrando el arco, riqueza transitoria, impacto eterno. Sé el Chuck de alguien. Empieza con algo pequeño. Dona $10 al mes a una organización educativa sin fines de lucro como Boys and Girls Clubs o Khan Academy, que ofrecen becas a personas desfavorecidas. Haz voluntariado en una escuela local. Da clases particulares a un niño tonto, como te sentiste una vez, convirtiendo la humillación en esperanza. Firma el compromiso de donación givingpledge.org y promete donar la mitad de tu patrimonio, ya sea modesto o grande. Busca donación a plazo fijo en plataformas como GoFundMe para financiar una beca única para un estudiante necesitado.
Comparte esta historia en redes sociales. Just Pay It Forward, inspirando a 10 amigos a actuar. Recuerda, un centavo ahorrado en Elizabeth se convirtió en miles de millones donados. Tu acto de hoy podría ser el anzuelo para el próximo millonario generoso. No esperes riqueza, da lo que tienes. Como diría Chuck, el mundo mejora cuando lo compartimos. Únete a la justicia poética, eleva una vida y el ciclo continúa.